Igual lo tenemos por otro tema, para escuchar también su opinión y debatir también con la mesa. Lo hemos tratado acá en varias oportunidades, el tema de las falsas denuncias. Por un lado, hay un sector que plantea que hay una proliferación de falsas denuncias. Nosotros también hemos hablado de un informe con datos oficiales que habla de un 0,09% de falsas denuncias para desmentir esto que se está planteando. Lo escuchamos primero también, lo que tenga para comentarnos. Claro, en primer lugar, lo de ese informe, la Ujú. muestra tomada para ese informe, yo planteé, lo escribí en una nota, yo planteo que es falaz el resultado del informe, porque ¿cómo se hizo ese informe que proliferó en todo el país? Para deslegitimar esto de que hay falsas denuncias o no hay falsas denuncias. Por ejemplo, si yo denuncio a alguien y esa persona es absuelta de la denuncia que yo le hice, o sea que se demuestra que no cometió lo que yo dije que había cometido, el Ujú. delito que había cometido. O si la persona a la que yo denuncié no avanzó la causa porque por falta de pruebas, o la persona esa no llegó a la absolución al final del juicio, sino que demostró con algunas pruebas en el medio de que era mentira lo que yo decía, Ujú. ninguno de esos casos se considera falsa denuncia para la estadística esta, que esa que da 0,09. Sí. ¿Cómo hicieron este informe? Bueno, le preguntaron a los procuradores de todas las provincias, de hecho 17 provincias contestaron, entre ellas Mendoza, ¿cuántas causas por falsa denuncia se han resuelto en tu jurisdicción? Y la verdad que en Mendoza, cero causa por falsa denuncia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el criterio de la Procuración aquí es si le han bajado línea a todos los fiscales de que no incoen un proceso por falsa denuncia, aunque sea evidente que hay una falsa denuncia. Eso, perdón, Sí. ¿de dónde tienes información de que le han bajado línea a los fiscales? Porque ahí también estamos haciendo Del, una grave acusación de no, algo que estarían haciendo los fiscales para no tomar sí, esas sí, sí. cuestiones. No, Entonces, no, ¿de dónde sacamos el eso? propio procurador de la provincia. ¿Por qué? ¿Qué considera él? Mm, Se lo he preguntado, me lo he respondido y lo he respondido en una comisión. sí. Que si vos te sentís afectado por una falsa denuncia, tenés que hacer un proceso por calumnias. Privado, una querella privada contra tu falso denunciante por Ujú. calumnias. Esto será una contradenuncia. Sí, una denuncia porque te han calumniado, te han dicho que has cometido un delito Que no que no cometiste. cometiste. Pero ¿cuál es el problema? Que la pena máxima del juicio por calumnias es de 20.000 pesos de multa. O sea, en el ámbito penal. Después en el ámbito civil se puede discutir, se puede reclamar una suma de dinero. Ujú. Pero tiene cero consecuencias penales. Y nadie se pone acá, nadie lo ha hecho que yo sepa, una denuncia por calumnias por una falsa denuncia. Entonces, Ujú. por ejemplo, el tema de los, no sé, vamos a tomarlo allá a nivel nacional. El Sí. tema de Guisoni, el papá este que los hijos dijeron que la mamá lo había obligado a mentir o los había manipulado para que mintieran, no obligado. Y que se arrepentían y qué sé yo. Eso no está en esta estadística. Porque, ¿cómo debería estar este caso en esa estadística? Que el señor Guisoni le hubiese hecho a la señora un juicio por falsa denuncia, cosa que no ha hecho ni los fiscales lo hacen de oficio. O el caso de acá de los rugbyers, por ejemplo, franceses. Eh, no está en esta estadística. Si bien el caso de los rugbyers es Sí. posterior, y esto se tomó durante los años 22, 23 y 24, ¿cómo se tomó esa estadística? Le preguntaron a cada procurador, ¿cuántos procesos en tu provincia de derecho penal, cuántos procesos penales hay? Bueno, la suma total dio 8 millones de procesos penales en todo el país. Sí. Y entonces, ¿y cuántas denuncias por falsa denuncia hay? Entonces sacaron el promedio y te da 0,09. Pero usted cree que si se plantea esto que usted dice de incorporar todas las otras situaciones, ¿se justificaría o veríamos una proliferación de falsas denuncias como están planteando? No, 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 la proliferación está ahora. Pero ¿dónde tenemos ese dato de que la proliferación Y está? porque hay un montón de casos que son
que es evidentemente personas que quedan absueltas y con cero consecuencias para quien denunció. Claro, pero ¿dónde vemos esos casos? Digo, ¿dónde Bueno, está lo el que de- nos muestra esos casos? El de los rugbyers, ¿te parece? ¿Y cuántos femicidios hay? No, pero eso es otra cosa. No es Sí. otra cosa. Yo le voy a explicar por qué no es otra cosa. Porque justamente, y esto lo han dicho organismos internacionales, como por ejemplo, puedo hablar de muchos casos, pero la Organización Mundial, la ONU, perdón, está planteando que fomentar el tema de que las falsas denuncias están proliferando hace que las víctimas no vayan a denunciar. Entonces está completamente legado. Si te lo está diciendo un organismo internacional, no planteemos que se está proliferando porque las víctimas no van a denunciar, también hay un justificativo internacional detrás de eso. Yo lo que digo es que acá denunciar falsamente es gratuito. Nadie, No, nadie tiene ninguna Sí consecuencia. hay consecuencias. ¿Cuál? Hay una legislación. Que Pero- no sea la multa que quisieran las personas es otra cosa. Pero sí hay una legislación que Pero- es vigente. Pero A ahí la ver. responsabilidad de quién es, de la justicia. O del procurador de la provincia, Alejandro Bulé. ¿Es el responsable? ¿O quién No, es el pero es un- responsable? es un No, tema porque si no general. le ponemos un nombre propio, es como Acá, bueno, primero es un tema de legislación que se pretende cambiar a nivel nacional, porque darle a la falsa denuncia una pena coherente, no de un mes a un año una multa irrisoria. Bueno, por eso, pero si está entonces la sanción. Si está la legislación. Pero es irrisoria Pero está. y no se cumple, porque es excarcelable, es cero. ¿Entendés? O sea que habría que cambiar eso en realidad. Es lo que se está intentando cambiar a nivel Con el nacional proyecto de la Carolina senadora Lozada. Lozada. Claro. Y cuando intenta cambiarlo, por ejemplo, fíjense el nivel de ridículo que es la situación. Si yo lo denuncio a Yanni, Sí. bien, y lo absuelven porque se demuestra que es falso lo que yo dije, y te pongo de testigo a vos, mi testigo. Mm. Vos, como falso testigo, tenés una pena de un año a 10 años. Por falso testimonio. Por falso testimonio. Y yo que te denuncié a vos falsamente de un mes a un año. O sea, lo mío es excarcelable, es nada, y el testigo le dan hasta 10 años. Es totalmente ridículo. Entonces, cuando se pretende cambiar eso a nivel nacional, salen con esto del 0,09, que es una estadística falaz. Bueno, pero totalmente falaz. bueno, pero eso es lo que yo le estoy preguntando. Entonces, ¿cuál es la prueba de que hay una proliferación? Porque para cambiar algo tiene que haber una demuestra de que esto ha crecido. ¿Y dónde está esa prueba de La que esto ha prueba crecido? es que cada vez que se demuestra que la persona denunció falsamente, no tiene ninguna consecuencia. Pero están hablando de una proliferación. ¿En dónde está esa proliferación? Eso es lo que estoy preguntando Bueno, que yo. están para que se aumentando los modifique. casos. Fíjate Mendoza. Hablamos Mendoza- de un 0,09. Es un impacto casi nulo. No, es que ese número que estás diciendo es falaz. ¿Y dónde está el número real, según usted? Y bueno, hay que tomar a los que fueron absueltos, a los que no hubo pruebas y se demostró, como el caso de los rugbyers. Todo Pero eso tiene que estar ¿cuántos en el... casos son? Pero son miles. Pero son no miles. tenemos el dato de que son Bueno, miles. justamente cuando los fiscales procesen y hay una línea de que procesen a cuando hay una falsa denuncia, va a ser otro el número. Bueno, entonces la responsabilidad es de la Procuración, es del Poder Judicial. Primero es de la legislación, porque es una pena irrisoria. Porque van a hacer un proceso, si tuvieran otra línea, bueno, inicien proceso por falsa denuncia. Pero como la pena es escarcelable, es irrisoria o es una multa, Pero podrían hacerlo igual. podrían hacerlo igual, sí, y está planteado en la legislatura. Y El ahí se cambio- tendría una estadística. Claro, Que después no terminen en condenas o la condena máxima. O no prosperen justamente por lo que, Sí, sí. lo que decís vos. Pero la estadística la tendrías. Entonces, hoy por hoy, más allá de que sea una pena baja, según lo que plantea, hay funcionarios judiciales, que sería la procuración, los fiscales o los jueces eventualmente, que no le están dando una relevancia. no le están dando relevancia a Mendoza, Bueno, tienen entonces- línea de que no. Bueno, si lo dije claramente. Claro, hay que apuntar también a eso, Yo porque no es la en- culpa de los quienes critican la falsa denuncia, sino del funcionamiento de la justicia. Por supuesto, sí, ese es el planteo que yo hago. Primero que hay una pena irrisoria para el tema, que lo está tratando de corregir la senadora Lozada y otras personas más, está en tratamiento en el Congreso de la Nación, y por otro lado está la línea de que cuando se detecta una falsa denuncia es un tema grave, porque una denuncia banal complica las verdaderas causas. O sea, quedó claro, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema Me Too y el caso Amber Heard con Johnny Depp. Cuando él tuvo que hacer un juicio para demostrar que era mentira que él golpeaba a su pareja,
está en Netflix, el documental y con todos los resultados del juicio, él demostró con audios, con videos, que en realidad ella le pegaba a él. Bueno, primero que fue condenada por la justicia, pero sobre todo, las propias integrantes del movimiento Me Too salieron a repudiar la actitud de ella, porque una denuncia falsa banaliza la profundidad de la causa real. Entonces no puede quedar, viste, que no le importa a nadie. No, pero es que no le importa a nadie. Importa, pero esto es una opinión personal. No considero que se tenga que instalar que hay una proliferación de falsas denuncias para que desmotive después a una verdadera víctima a denunciar, porque vas a decir, no me van a creer, me pueden condenar. Ya sabemos lo difícil que es para una víctima ir a hacer realmente la denuncia. De hecho, la mayoría de las mujeres no realiza la denuncia y tienen una situación de violencia previa, o no las escuchan o no les toman la denuncia, porque esto pasa en todos los ámbitos, no es únicamente en el tema de las falsas denuncias. Entonces, decir que hay una proliferación sin datos también me parece un discurso peligroso. No, sí, datos hay. Mendoza está número Pero 1 en el país. ¿cuál es la proliferación? Eso es lo que voy. Si no hay ¿Querés datos... que te diga? Bueno, 2024 Sí. hubo 2.868 víctimas en Mendoza, número 1 del país, de delitos contra la integridad sexual. Sí. En 2025, 3.200, casi 700 casos más. Por ejemplo, Córdoba, que tiene el doble de habitantes que nosotros. Cuando nosotros tenemos en el 2025 3.257 víctimas, que muchas lo serán y otras no, Bueno, pero ahí lo estás poniendo en duda. Córdoba, es también. que Córdoba ¿Pero por qué tiene... pone en duda? Pero si estoy dando datos y vos me dudás de todos los datos, entonces no sé pero qué ahí querés que te diga. Pero es que no estás hablando de las falsas denuncias, estás hablando de las denuncias Sí justamente por violencia. Sí te pongo en duda, falsa denuncia de violencia, sí te pongo en duda. Está poniendo en duda que hay mujeres que denuncian y que muchas de esas cifras que usted dando son mentiras. Sí, claro. ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo qué pretexto? Que muchos abogados, Mm. ante un divorcio que antes se resolvía en el derecho civil, le dicen, anda a denunciar y en 5 minutos el flaco está fuera de tu casa. Bueno, pero para eso la justicia es la encargada de determinar Y si la pero- persona es responsable o Bueno, no. pero está determinando mal. Está determinando mal. O sea, usted dice que condenan a alguien sin pruebas. O meten preso a alguien sin pruebas. Eso es muy peligroso igual. Pero lo que está muy planteando, lo que está peligroso. planteando. ¿Cómo van a meter a alguien preso por violencia o por un abuso sin pruebas? Pero claramente es lo que está pasando acá. Acá, vos no sé si Depende del sos, caso. sos abogados. No, pero depende del caso. Bueno, Si uno es un exfuncionario, no. bueno, sucede, ¿no? Bueno, Un entonces dire- ahí también hay la responsabilidad, vuelvo Sí. a poner el foco, es de los jueces o de los fiscales. Por supuesto. En todo caso. Por Por eso supuesto. ellos son los que de última. No de porque una persona puede denunciar, acusar falsamente a alguien. Ahora, si un fiscal y un juez avalan que se detenga una persona a través de una acusación falsa, después no le corre ninguna pena. Después no paga ninguna factura. No paga ellos. ninguna factura, estoy de acuerdo con vos. ¿Querés que te diga 3 casos reales? 3 casos que suceden en Mendoza. Sí. Bueno, 1. El director de un colegio que fue denunciado, de él y la secretaria estuvieron presos, de público conocimiento, estuvo no sé cuántos meses preso, fue abusado, tengo entendido, en la cárcel, y después fue sobreseído por falta de pruebas. Pero el tema acá es que ante la mera denuncia los meten con prisión preventiva. Te doy otro caso. Sí. Una tarotista le dijo a una chica que tenía 15 años que cuando tenía 4, ella visualizó que había sido abusada por el padre. Ella vio el cartel, que era en Maipú, no sé qué. El señor fue sometido a proceso. Fue con prisión preventiva como 2 años y luego fue absuelto. Pero ¿quién le paga los 2 años de cárcel? Porque una tarotista le dijo a la chica, te doy el tercer Bueno, caso. pero eso es una falla de la justicia. Pero ¿Cómo si va a yo- dejar a un abusador libre de menores, por ejemplo, por el simple hecho de que quede un abusador libre, por ejemplo, en un colegio? Si tiene una denuncia hay que apartarlo mínimo del cargo de investigarlo. Apartarlo, pero no meterlo preso con prisión preventiva de una, como están haciendo. Bueno, pero Yo usted me estoy de está acuerdo con mencionando vos. 3 casos. Sí. ¿De cuántos? ¿De cuántos de abuso infantil? ¿De Bueno. cuántos que no se denuncian? Que eso sí está en las estadísticas de cuántos casos no se denuncian. Entonces, ¿Y uno de- también tiene que... ¿De dónde sacaste los casos que no se denuncian? ¿De dónde lo saqué? Le Sí. puedo pasar las estadísticas que hacen Bueno, desde los pasémonos observatorios. las estadísticas. Porque Una si- víctima letal cada 35 horas, 25 víctimas durante julio, 15% de las víctimas había realizado una denuncia previa, el 64% de los agresores eran parejas o exparejas, y además, en Argentina, 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja,
Y a propósito de este dato, de ellas el 73,3% no hizo la denuncia. Ahí están los datos. Bueno, yo tengo datos, mueren muchos más hombres que mujeres en Argentina. ¿Quiénes ¿Vos matan a sabés? los hombres? Y generalmente hombres. Bueno, ¿quiénes matan a las mujeres generalmente? Bueno, generalmente, si vos me decís, ¿quiénes son más delincuentes, más asesinos, los hombres o las mujeres? Yo te voy a decir los hombres. O sea, no es una cuestión de género esta. Estoy tratando... Sí, estamos planteando que es una cuestión de género. Justicia. No, estamos planteando que es una cuestión de género porque acá decimos que por lo general las que hacen las falsas denuncias son las mujeres. Está Entonces, está sucediendo eso, sí. Y sí, está sucediendo eso. Bueno, no Porque tengo datos que digan ¿quién que está denunció sucediendo eso. al director de la escuela esta que fue absuelto y fue abusado en la cárcel? Bueno, ¿quién denunció? Pero si no decimos que no pasa, estamos hablando de una cuestión de cuánto pasa si lo comparamos con otra yo situación. lo que planteo es que cuando se demuestre que pasó, que haya consecuencias. Eso es lo que estoy planteando. ¿Está mal lo que estoy planteando? No, todos Bueno, deberían entonces tener estamos de consecuencias. acuerdo. Todos deberían tener Estamos de consecuencias. Lo que acuerdo. estamos planteando es que No es justamente... una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia. Si alguien hace una denuncia y... Pero en cualquier ámbito, no solo de violencia, digo. En cualquier ámbito, pero desde hace 10 años esta parte ha proliferado mucho en este ámbito. Están las estadísticas, cómo ha subido la cantidad de víctimas. Podés decir, bueno, ahora denuncia más gente que antes, puede ser, ¿me entendés? Pero es exponencial lo que está pasando. Y Mendoza es número 1 en el país en este tema, en todos estos temas. Entonces, yo lo que planteo es, cuando se haya comprobado que una persona hizo una falsa denuncia, porque hay que demostrar la intención de dañar al otro y que sea falso, no es que me equivoqué. Cuando se haya comprobado que haya consecuencias, entonces eso va a equilibrar el tema y las verdaderas víctimas van a tener, digamos, mejor justicia que ahora y las víctimas también. Pero hay los falsos organismos denunciados. internacionales que plantean que lo que usted está pidiendo, al no afectar a gran parte de la población, según las estadísticas que tenemos vigente, que es lo que hoy tenemos vigente. El 0,09, Sí. eso es una falacia Bueno, pero eso lo total. está planteando usted, esa es la estadística Total. oficial que nos dan como país. No, pero pero ese es el número que nos tenemos que no, manejar los que yo- trabajamos porque es sí, el número oficial. yo también trabajo no puedo, en esto. pero yo no puedo de sacar datos de cualquier lado Pero porque no yo los te- tengo. yo te Eso es un explico- contexto yo te- oficial. Yo te he explicado cómo se tomó la muestra. Está bien, pero usted no me está diciendo cuánto sería si se tomara correctamente. Bueno, Entonces yo no puedo decir hay una proliferación si yo no tengo un dato pero oficial. yo te estoy El dato oficial que yo diciendo- tengo es 0,09%. Pero vos me entendés Y lo que te organismos digo. oficiales me están planteando que si yo con ese dato hago o apoyo el proyecto de Carolina Lozada, voy a generar que cada vez menos mujeres hagan una denuncia. Vos no me querés escuchar lo que te digo. ¿Lo estoy escuchando? Yo te estoy diciendo que si yo te denuncio a vos y quedás absuelta porque se demostró que era falsa mi denuncia, eso, si vos no accionás por falsa denuncia contra mí, no está en esa estadística. Pero yo no sé cuántas son, eso es lo que le estoy Bueno, pidiendo a usted. eso Dígame cuántas veamos. son para que se justifique Pero si vos- hay una yo proliferación o no. Lo que estamos hablando es si está bien tomada la muestra o no. ¿Está bien que si a vos te absolvieron no figures como no figure esta causa como falsa denuncia? Eso es lo que yo te estoy preguntando a vos. No, yo le estoy preguntando si justamente Bueno, si se listo. tomara esa muestra hay una proliferación como usted Sí, está hay planteando. una proliferación. Pero no tiene un dato que me lo diga. Bueno, tendría que voy a hacer un pedido de informes. A Bueno, ver, hágalo entonces, y cuando tenga ese cuántos pedido, lo absueltos, hablamos. ¿Cuántas denuncias hay respecto de cuántas condenas? Sí. Y te lo vengo a traer y vamos a Bueno, hablar. y cuando esté ese Y dato, vas a ahí ver sí que- podemos hablar de otra cosa. Hoy ese dato no está. Hoy el dato es 0,09%. No. Pero está contradiciendo un dato que es oficial. No, porque es oficial, pero es trucho. Truchísimo es. Bueno, cuando tenga la respuesta de que es Bueno, trucho oficial, listo. ahí lo puedo escuchar. Hoy tengo un dato oficial que me dice que es 0,09%. Yo lo que te estoy diciendo oficialmente es que no están tomando para ese dato ni las absoluciones ni las causas que queden en el camino por falta de pruebas o cuando se demuestra en la instrucción de la causa que la denuncia no es verdadera. Entonces ninguna de esas causas se toman en ese dato. Entonces desde ya te digo que es trucho el dato. Pero yo no sé cuántas son. Bueno, yo tampoco. Y entonces, ¿cómo podemos decir que hay una proliferación si no sabemos Bueno, cuántas son? Vos estás hablando de cuantitativo y yo estoy hablando de cualitativo. Estoy hablando de cuantitativo porque acá lo que dice el proyecto es que justamente se quiere aumentar porque hay una proliferación. Entonces se cae la justificación si no hay una ¿Vos proliferación. estás de acuerdo que la persona que hace una falsa denuncia tenga una pena real o una pena ficticia?
Yo estoy de acuerdo con cada persona que comete un delito tenga la pena que tiene que tener. ¿Cuál es la que tiene que tener en caso de la falsa denuncia? No, yo no soy abogada, yo Bueno, no soy... yo sí soy abogado. ¿A vos te parece que Yo tiene no que soy ser... jueza, yo no decido esas cosas. ¿Vos te parece que tiene que ser escarcel? Bueno, pero estás opinando como una legisladora, como una abogada. Opino como jueza. una periodista con información. Bueno, entonces, para que complementarte esta información que tenés, te digo que las personas que son absueltas ante una denuncia falsa, no figura si el denunciado falsamente no acciona contra quien lo denunció, cosa que no pasa casi nunca, porque la pena es irrisoria, no figura en la estadística que vos decís. Entonces esa estadística es trucha. Eso, por más que sea oficial, por eso yo lo cuestiono, ¿Está bien? porque es un organismo, es el Consejo de Política Criminal que está tomando una muestra trucha, y Bueno. te lo digo con todas las letras. Está bien, por eso le pido que esté la muestra verdadera ¿Y el para saber cambio de cuál la es. legislación modificaría eso? No. Modificaría si tuvieran los fiscales la obligación de iniciar una acción de oficio cuando haya evidencia de que es una falsa denuncia, eso sí modificaría. Modificaría si la pena por la falsa denuncia realmente es algo más o menos lógico y no irrisorio como es hasta ahora. Que podría ser más o menos lógico. Y como la del falso testimonio, por ejemplo, equipararla. Una cosa así. Que haya una escala, pero que sea razonable. Si es evidente que se ha querido hacer una denuncia falsa, evidente y demostrado que la persona tenga consecuencias, cosa que hoy no tiene. Y no quieren algunos que los tenga. Por eso se oponen al proyecto de Lozada. Pero ¿quiénes serían los que no quieren? Y bueno, la señora periodista creo que no quiere. Está hablando O sea, por mí, yo no hablé. Bueno, No. por lo que Yo estás le di diciendo. todos mis motivos. No, usted está sacando una opinión que yo nunca dije. Es más, yo le voy a poner un hecho, porque usted nos pone ejemplos. Ujú. La falsa denuncia, en muchos casos, también la usan los agresores. Pablo Laurta, uno de los femicidas, lo usó como una de sus coartadas, hizo una denuncia por falsa denuncia y terminó siendo un femicida. Digo, Bueno, también por están las eso, pruebas de ese ese lado. señor tiene que estar plenamente preso. Y yo, la verdad que conozco también al menos 2 mujeres que han sido denunciadas falsamente y no pueden ver a sus hijos por cuestiones, porque la Por denuncia sus no solamente parejas. es por sus parejas. Una chica que hace años que no ve a sus 2 hijas, también por una denuncia del marido. Y otra chica porque también me llaman. O sea, pasa para los dos lados. Yo creo que la falsa denuncia tiene que ser castigada cuando se comprueba que es una falsa denuncia. Eso es lo que digo. Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo. 13 minutos. Bueno, aquí pasaba el senador Gustavo Cairo. Gracias por compartir estos minutos. Nosotros nos vamos a una tanda, ya volvemos.